Un ingeniero recién graduado, cero experiencia en planta y un trabajo en el extranjero que llegó por pura suerte. Soy Lili, ingeniera mexicana, trabajando fuera del país. Bienvenido, bienvenida a la historia real detrás del casco, el acento y la búsqueda incansable por un buen taquito en el extranjero. Esto es Mexinges por el Mundo y este es el tercer episodio. ¿Qué tal, racita? ¿Cómo están? No sé ustedes, pero a mí este año se me está yendo de volada. Ya casi se nos va septiembre, viene pancito de Día de Muertos, Navidad y bye 2025. Antes de comenzar, les pido que se suscriban en Spotify, Apple Podcast, YouTube o donde sea que me estén escuchando. Le den like y activen las notificaciones para que no se pierdan todos los episodios que están buenísimos. Pero bueno, menos charla, vamos directo al grano porque el episodio de hoy trae historia, risas y uno que otro bug de planta. Max es ingeniero en mecatrónica, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente trabaja en el extranjero como ingeniero de controles y se está metiendo de lleno en el mundo de los PLCs y un poco de robótica industrial también. Su historia como ingeniero arrancó en plena pandemia, con un brinco de país medio improvisado y una curva de aprendizaje brutal. Bienvenido por 10ª vez, Max. Muchas gracias. Qué gusto volver a tenerte aquí. Esperemos esta vez lo logremos, ¿no? Les tenemos que contar que esta es la vez número... ¿Qué será? 3, 4. Que grabamos este episodio. Estuvimos haciendo pruebas antes de si quiere entrevistar a José y no nos han ido gustando, así que lo volvemos a grabar. No tengo una historia tan impresionante. Pero No es por eso, es que el historia. sonido y que nos faltó decir esto y que mejor la acomodamos aquí. Pero esta es la buena, ¿verdad? Esperemos. Max, antes de entrar en detalles de que la ingeniería y lo técnico, quisiera que me cuentes quién eres tú fuera de este ámbito. Pues primero que nada, muchas gracias por invitarme otra vez. Creo que no siempre tenemos el espacio para contar nuestra historia. Y a ver, ¿quién soy yo fuera de lo laboral? Me gusta tocar guitarra. No soy muy bueno, nunca he tenido clases, pero yo digo que me gusta. Eres autodidacta. Así es. Me gustan los deportes. Yo crecí jugando fútbol, ahora sí que como todos los memes en México me chingué la rodilla, ¿no? Ya no puedo, pero le doy al ciclismo, estoy aprendiendo a nadar, hago pesas, intento esquiar, me caigo mucho todavía. Oye, cuéntanos eso. ¿Sí está difícil? Está complicado si nunca has intentado ni siquiera patineta, por ejemplo. O sea, yo lo que he usado sobre ruedas ha sido la bicicleta y pues es muy distinto. Claro. Y cuando vas a esquiar hay dos opciones. O haces el esquí, que son los pies están separados, cada uno tiene su esquí, y está el snowboarding. Que es el que se parecería más a una patineta porque es una tabla donde pones ambos pies. Exacto. Y tú has intentado nada más el esquí. Correcto. He estado más en el suelo que lo que he estado de pie. No inventes, o sea, honestamente. sí está difícil aprender. O, insisto, si nunca tuviste nada parecido donde creciste, pues imagínate, yo soy de cerca de Monterrey, ¿cuándo nieve? ¿Cuándo esquiar? ¿No? No, para nada. ¿Y tienes alguna anécdota así chistosa de aquí de Michigan o algo? Pues yo creo que la más trillada de cualquier persona que creció en un lugar donde no hay nieve. Claro que alguna vez me caí en el hielo, me resbalé. Iba entrando al trabajo y hasta quebré la laptop porque traía la mochila en la espalda. Y es que se pone bien feo de que como que se derrite y después vuelve a hacer frío y esa agua derretida se congela, ¿verdad? Exacto, no es tanto la nieve, es cuando se hace hielo. ¿Y qué era la compu del trabajo o tu compu personal? Del trabajo, de buenas. ¿Te la repusieron o no? Fíjate que se le fregó el puerto de Ethernet y su solución fue comprar un adaptador USB. Más barato que reemplazar la compu, ¿no? Así es. Bueno, al menos no se rompió la pantalla, porque si no, ahí endeudadísimo. No, yo creo que le corresponde al patrón. Bueno, sí, ya estabas llegando al trabajo. Accidente laboral, ni exacto. modo. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos entrando en materia, lo que nos Va. trajo aquí? Estábamos platicando hace rato y me contaste que ingresaste a la uni en 2013 y egresaste en 2020. Es correcto.
¿Hiciste tu residencia profesional en alguna empresa en Nuevo León? Así es, lo hice en una empresa del giro metal mecánico, Ujú. hace chasis. Mis prácticas fueron en el departamento de operaciones avanzadas de manufactura de ensamble. Suena muy rimbombante, pero Sí, ¿qué hacías? me pusieron a hacer un estándar de herramientas para líneas de ensamble, lo cual es muy curioso porque soy un practicante y quieren que yo les diga cómo hacer sus máquinas. Sí. Obvio tenía ayuda de especialistas en herramientas, eran el rango en el que estaban. Señores que tenían más de 10 años trabajando en la empresa, entonces les había tocado estar en varios proyectos y Ujú. pues ya sabían qué modelos de actuadores se usaban más para qué aplicaciones, etcétera. Y a ti te pusieron ahí a estandarizar y a elegir cuando ellos tenían más experiencia. Exacto. ¿Y cómo se lo tomaron? Fíjate que lo extraño es que había de por medio un ingeniero de manufactura. Esta persona también ya tenía años en la empresa y yo era su chalán, como quien dice. Ujú. El vato no hacía nada. Cada que me veía añadiéndole algo al estándar era ponle muchas ayudas visuales. Y luego llegaba a la junta con los especialistas en herramientas, con los señores, y me decían, quítale tanto dibujito, no se ocupa. Y Imagínate, tú o no sea, podías decir que me dijo el ingeniero. exacto. Quedabas mal. Parte de ser el novato, supongo. ¿Tenías algo muy diferente en mente cuando entraste? Recuerdo que después de estandarizar las herramientas venía el estándar de controles. No alcancé a llegar a ese punto. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Decidí renunciar. ¿Ya no te gustó el trabajo o el ritmo estaba muy pesado? Era mucha friega. Allá en Monterrey, para los que son de por allá, la ciudad se levanta muy temprano. Yo tenía que llegar a las 7. Me hacía como 2 horas de transporte público para llegar De ida. de ida. ¡Hala! Y luego salía y llegar derecho a clases a la facultad estaba súper pesado. La historia de muchos, honestamente, no es como que sea una friega excepcional lo que nos toca. Pero insostenible, ¿no? En el tiempo. Exacto. Como quien dice, hay que aguantar vara, hay que tener algo de experiencia, pero tampoco hay que morirse ahí. Claro. ¿Y cuánto tiempo duraste en la residencia? Habrá sido un año probablemente. Un año con ese horario, Sí. haciendo cuentas, te levantabas que 4 de la mañana. Tenía que cruzar unas vías de tren para llegar a donde pasaba el transporte público. A veces me lo tenía que brincar en movimiento el tren porque se me estaba haciendo tarde. ¡Qué fuerte! ¿Cómo te sentías en esos momentos? Se sentía extraño porque, claro que te pones a pensar, mira todo lo que estoy haciendo para llegar temprano a un trabajo donde aún ni siquiera me están pagando bien. Y yo creo que uno entiende que son ese tipo de esfuerzos lo que a la larga hacen la diferencia. Lo que te va abriendo puertas. A todos nos encantaría que estuviera súper fácil, pero pues a veces toca esforzarse. ¿Tú cómo crees que eso se relaciona al momento en el que estás el día de hoy? A ver, en esas prácticas profesionales era mi primer contacto con la industria y creo que si no hubiera dado ese primer brinco, no me hubiera animado ni siquiera a terminar la carrera y al final de cuentas ahorita estoy acá porque tuve la suerte que cuando buscaban gente, buscaban nada más que tuvieran un título. Claro. Yo tenía título. Por eso te decía, son los esfuerzos de cada día Sí. y en sumatoria es lo que define dónde estamos. Y después de esta etapa tan pesada que tuviste, todavía te quedaban 2 semestres. ¿Qué pasó en ese lapso? Inmediatamente después de dejar las prácticas, me fui a Arlington, Texas, a hacer ventas puerta a puerta. ¿Cómo? Sí, vendía líneas de sprint. ¿Y eso cómo fue o por qué? Necesitaban gente y gracias a Dios y a mis papás que me metieron a clases de inglés, se me da un poquito el inglés, entonces con el idioma ya calificabas. Ahorita vamos a abordar de lleno el idioma, pero imagínense de ingeniero a vendedor puerta a puerta. Me imagino que fue una etapa dura para ti, pero al mismo tiempo pues te sirvió para sacarle provecho al inglés y ponerlo en práctica, ¿no? Y de ahí terminaste estas 2 semanas y se vino pandemia. Correcto. ¿Ya te habías graduado? Sí, justo cuando empieza la pandemia, yo ya estaba empezando a tramitar mi título. Y bueno, yo busqué trabajo durante la pandemia y la neta es que no encontré nada. ¿Tú qué hiciste durante la pandemia? Tampoco encontré, honestamente. Como ahí era muy cómodo decir que con el simple hecho de postear tu currículum a estas plataformas como LinkedIn, pues ya estás buscando trabajo, ni modo que vayas a entrevistas, pues no se puede, estamos en No pandemia. había. Entonces yo estaba haciendo esa parte, pero sentí la pandemia como una pausa, como que pude concentrarme en mí, bajé de peso, crecimiento personal.
Con mis disculpas a quienes tuvieron pérdidas, pero para mí la pandemia me sentó bien. Qué bueno, te recuperaste tan solo después del año completo de estar en las prácticas. Es correcto. No sé cómo explicarlo. Es como si yo fuese un poquito más lento y paro el mundo y entonces ya me puse al corriente. Es como un gordito que va en la caminadora, ¿sabes? Cuando ya sientes que te estás cayendo para atrás, eso hay que apretar el paso. Así te sentiste. Así me siento todavía. ¿Tú crees que la vida en general va a un ritmo muy acelerado y tú tienes problemas para Sí, seguirle el me cuesta paso? seguir el ritmo. Max ya me dio el permiso de hablar de esto. Él tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Esto que sientes de que no le puedes seguir el paso a la vida, ¿tiene relación con el trastorno? Me parece que sí. Si te soy honesto, aún estoy tratando de comprender un poquito qué es como que este diagnóstico. Pero sí, te puedo decir que siempre me siento como que voy corriendo. Lo poco que he leído al respecto, he visto que varios autores hacen referencia a, imagínate que tu cerebro puede ir tan rápido como un Ferrari, pero tiene frenos de bicicleta. Entonces, yo normalmente no puedo terminar una tarea, me estoy concentrando en varias a la vez, pero lo frustrante es que al final del día no acabo ninguna. Eso hace que el día siguiente me despierte con esa carga, entonces se hace un Se va efecto bola de nieve. acumulando. Sí, he leído que las personas que tienen este trastorno no pueden abarcar más de una cosa a la vez. Sí, de hecho te puedo decir, recientemente empecé a medicarme para esto y sí se siente muy cañón la diferencia. O sea, si alguna vez alguien ha visto la película de Sin Límites, Ujú. sale Bradley Cooper, así me siento que parece que la pastillita me da poderes y empiezo a trabajar muchísimo más fluido, donde normalmente no alcanzo ni siquiera a percibir qué es lo que tengo de tareas pendientes. De pronto no solo las identifico, sino voy haciendo una tras otra a muy buen ritmo. Entonces, sí, está muy cañón eso. Te da para terminar las tareas y rápido. Ajá. Esta pastilla se supone que lo que hace es bloquear la recaptación de noradrenalina. Creo que es lo mismo que adrenalina. Y con esta inhibición se busca que esté como que más atento. Y sí, ese efecto creo que es acumulativo. Esto quiere decir que necesitas tomarte la pastilla diario para que puedas alcanzar a estar en ese estado de completar las tareas, activo, Así alerta. es. Y es un proceso donde tienes que buscar desde el fármaco adecuado para ti, todos los cuerpos son distintos, hasta la dosis adecuada. Entonces, te digo, yo tengo apenas como mes y medio, 2 meses, pero creo que sí estoy dispuesto a darle la chance. Y te puedo preguntar, en el trabajo, ¿cómo te afecta el tener ese trastorno? Me es muy complicado ser consistente en temas como la hora a la que me levanto. Básicamente lo que te sugieren es, pues si tienes que hacerte rutinas donde ya no tengas que tomar decisiones, donde ya tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Pero involucra un nivel de preparación bastante grande que todavía no he llegado a desarrollar por completo. Pero te digo, me cuesta llegar siempre de forma consistente al trabajo y luego como tengo días donde le avanzo un chorro, luego tengo semanas donde la neta, como te comenté antes, no alcanzo a percibir qué es lo que falta. Incluso por momentos me llega a pasar la idea de que pues les diré que ya acabé con lo que tenía que hacer. Y luego la semana siguiente, pum, enfrente de mí, tareas que ya estaban ahí, no de nada nuevo. Y eso está muy cañón. Es como un vaivén, no sé si de emociones también, pero de no percibir las cosas. Sí las percibía desde antes tal vez, pero no sé, no lo tengo a la mano. Es como si estuviera de background. The background es de fondo. Lamento mucho que estés pasando por esto. ¿Tienes apoyo de familiares, amigos en tu trabajo? Familiares y amigos. Sí, en mi trabajo, pues digamos que el apoyo me doy por bien sentado con que no haya ningún tipo de señalamiento o de discriminación, ¿sabes? Sí, qué bueno que estés en medicación. Hay muchas personas que creo que se rehúsan a hacer ese paso y espero que te ayude de corazón. Muchas gracias. Esperemos que sí. Y de ahí tengo que en agosto de 2021 te recluta una empresa en Estados Unidos. Pero a ver, yo quiero entender cómo pasó eso de no tienes chamba, cómo te llega esa oferta de Estados Unidos. Con mucha suerte, honestamente. Para todos los que están estudiando que se sienten al borde de tirar la toalla, no lo hagan. Los papelitos abren puertas. Con el simple hecho de tener el título te pueden dar una oportunidad que si la aprovechas, puedes empezar a hacer una carrera en algo que te guste, ¿no? En mi caso fue por azares de la vida. Un excuñado tiene esta empresa que se dedica a dar servicios en automatización. Buscaban gente
Preguntaron que si había acabado la universidad, dije que sí, vente un mes de prueba. ¿Así nada más? Así nomás. Una entrevista que duró 5 minutos, donde fui honesto y les dije, bueno, para esto ellos me comentaron que uno de los software que usaban era TIA Portal. TIA Portal es el software que usa Siemens para sus PLCs. Y obvio, pues yo investigué qué era el software y pues sí, entiendo que es una plataforma para PLCs, Para programar. pero yo nunca he programado un PLC. Y fui honesto, ¿no? Y me dijeron del idioma, en ese momento lo tenía un poquito oxidado, pero dije, no, con el idioma no tengo problema. El problema es todo lo demás, pero Y en 5 minutos y aún así dijeron, pues vente, aquí vemos, aquí te entrenamos, ¿ok? sí, ese era el plan. Pues tal vez sí fue suerte, pero yo siento que tú también estabas listo para aprovechar la oportunidad, porque la neta no cualquiera se avienta así nada más. Pero antes de pasar a este entrenamiento, ¿no programaste PLCs en la universidad? Porque esto es algo que comúnmente se enseña, ¿verdad? Creo que sí tenían PLCs, pero no todos los docentes los usaban. Como que tenían ahí un poquito de flexibilidad en cuanto al programa. Entonces yo lo vi en libreta. Yo sabía que era un contacto normalmente abierto y uno normalmente cerrado y ya. Híjole, para quien no sepa de programación, un contacto normalmente abierto y cerrado es uno de infinidad de componentes que puedes usar en la lógica para programar. Que tú nada más hayas conocido eso no es suficiente para siquiera las bases de la programación. Yo creo que ni siquiera para unas prácticas en algo relacionado. Fíjate que una de mis prácticas de PLC es precisamente el examen, fue un semáforo. Esto fue creo que en Step 7, es el software de Siemens más básico y casi nadie lo pasaba porque sí estaba difícil. Y yo en esa edad, ¿no? En la uni. Pero qué raro que nada más en una libreta, no manches. Sí, no entremos en esos detalles Sí, de cómo los está bien. docentes hacen lo que quieren. Ok, entonces pasas esta entrevista y te dicen, vente para acá. ¿Cómo te va en tu primer mes? Pues relativamente bien. Me pusieron a hacerle sombra al que en ese momento era el gerente de controles de la empresa, José, José, precisamente. el que escucharon en el episodio pasado. Y si no lo han escuchado, vayan porque está bien interesante. Saludos a José. Él estaba en el área de PLCs y esta misma empresa tenía soporte a producción en el área de robots. Me voy una semana a hacerle sombra a José en PLC y luego me mandan una semana con un programador de robot. Después me dicen qué camino quieres elegir, robots o PLC. Y yo en mi ignorancia dije, se me hace más fácil el PLC. Ay, manito. José se rió en ese momento, Sí. pero no me quiso decir por qué. Ahora sé. Y los que nos están escuchando tal vez también se estén riendo. Sí. Y aquí voy a hacer una pausita para explicar el porqué de la risa. Para los que no son del ramo, imagínense que un PLC, un controlador lógico programable, por sus siglas en inglés, es como el cerebro de una computadora. Es el que abre y cierra programas, se comunica con sensores, intercambia señales con otras máquinas para hacer procesos complejos. Y esto por mencionar de las cosas más básicas que hace un PLC. Para los que están viendo video, les voy a dejar aquí en pantalla imágenes de un robot industrial en movimiento y ejemplos detrás de la programación del PLC. El robot, por otro lado, es como el show, imponente, espectacular, se mueve a grandes velocidades, pero una vez bien programado, ya no necesita que le metan mano. Ejecuta los mismos 3, 5, 8 programas. El PLC, en cambio, es quien le dice al robot qué tiene que hacer. Ponte en posición de servicio, muévete a tal lugar, recoge tal pieza. O sea que llama los programas que el robot debe ejecutar. Y claro, al tener tanta complejidad, tiene más responsabilidad. Entonces trabajar con PLCs suele ser mejor pagado por ser más complejo. Así que ahora que ya lo saben, ¿ustedes qué hubieran elegido? Déjenme saber en los comentarios. Regresamos. Y así comenzó. A 2 semanas de haber tenido mi primer contacto con la industria de la automatización de los controles, me empezaron a dejar en turnos solo. ¿Y qué hacías? ¿Cuáles eran tus labores? Soporte a producción que no parara. Eran unas prensas que no pararan las prensas. ¿Y tú solo, sin saberle casi nada? Como era muy grande y tenía bastantes problemas esa producción,
Tenían como 3, 4 empresas dando soporte a la vez. Ujú. Pues yo recurrí al idioma y empecé a llevarme bien con los demás que se veía que les sabían. Ok. Cada que había un problema, trataba de buscarle yo. Pero mira, para decirte algo, los comentarios en la lógica Ajá. estaban en alemán. Pues no, o sea, yo veía cosas en alemán y mi cerebro nada más decía, depórtate. ¿Cuánto estuviste ahí? Fueron como 3, 4 meses. ¿Fue ahí cuando te tocó abrir el gabinete y que no sabías ni cuál era el PLC o ese fue otro proyecto? Sí, me dijeron, fíjate, me dijeron, se fue a falla el variador de frecuencia, ve y resetéalo. Y yo, más, variador de frecuencia, ¿qué ¿Qué es será eso? eso? Variador de frecuencia es para modular la velocidad de los motores. ¿Y qué hiciste? Buscar a los de mantenimiento que tienen que saber cuál es el variador de frecuencia porque Y te vinieron a ayudar. sí, honestamente fue más, lo que más me ayudó y este yo creo que sí es un consejo que deben de tomar es no tengan miedo a decir que no saben, más bien sean honestos, pero que se vean las ganas de querer aprender. Al menos a mí no me tocaron personas así como con mala leche, como decimos en México, Ujú. por eso te decía que tenía pocas expectativas de la gente, pero hasta ahora me han sorprendido para bien. Y entonces fuiste sacando el jaleo como pudiste. Así es. Yo entré ahí como en agosto. Creo que como para octubre, noviembre me mandan a otro proyecto a Grand Rapids. Y luego en enero regreso a una dúplica de esa misma planta a la integración. Pero ya le sabías un poquito más. ¿A qué? Bueno, es que antes estuviste en soporte a producción. La línea no tiene que parar. Y si para, tiene que ser rápido, saca el problema. En integración todo está apagado, usualmente, y vas configurando sensores, que se mueva el motor. Y entonces, ¿qué hacías ahora? Ahí fíjate que me dediqué exclusivamente a asignar IPs a dispositivos, a levantar la red y como eran celdas bastante grandes, pues sí nos tomó semanas porque pues vas dando de alta la red y luego hay uno que te está tumbando todo y dices, pero ya le había puesto la IP a estos 30, Sí. ya no está, pero no es nada más que hay un dispositivo que está entrando en conflicto. Como dices, te tumban los otros y ahora lo que hay que hacer es ir conectando uno por uno. A ver, ¿cuál es el problema? No es fácil. Luego el cliente lo quiere bien rápido, pero no. ¿Y en ese proyecto cuánto tiempo estuviste? Duró aproximadamente 3, 4 meses, que estuvo bien cañón porque era de lunes a domingo 12 horas diarias. Oye, suena bien desgastante física y emocionalmente. Te la cuento más feo. Yo estaba muy novato. No me pagaron ni una sola hora extra. ¿Qué? Ni una sola. 12 por 6 son 72 horas a la semana, 32 horas extras que te volaron. Sí. Y como lo quisieras ver, si me querías pagar aquí o si me querías pagar en México, por ley tocaban horas extra. Por supuesto. Y digo, más estando aquí. Pero dices en México, ¿tenías la nómina en México o en Estados Unidos? Sí, me tenían en nómina en México porque esa empresa como se manejaba era que te empezaban a enviar como parte de este entrenamiento y luego si veían que eras, bueno, que tenías madera, ahora sí ya te traían directo aquí a Estados Unidos. Entonces yo en ese momento todavía estábamos en el filtro, por así decirlo. Pero digo, eso no implica que no te pagaran unas extras. Claro, sí, no, eso sí. Ahí sí fue aprovecharse de ti y de que no supieras. Y volvemos a esto de que en la industria es muy común, así que pónganse muy abusados. Sí, digo, fue una oportunidad que te llegó, sí fue suerte, pero eso no significa que no te tengan que pagar lo que... Claro, si yo me estoy presentando y no hay una queja articulable de mi trabajo, pues no veo por qué me tengas que tratar distinto. Sí. Y a ver, que estas empresas no cobran por... Como no le sabe mucho, te voy a cobrar menos. Por lo general así se usa que cobran, te voy a mandar a tantos ingenieros de controles y no se hace distinción entre la experiencia que tienen uno y otro. A lo que voy es que no era proporcional lo que me estaban pagando a mí con lo que le pagaban a otros compañeros en ese entonces Ujú. que tenían muchísima más experiencia que yo. ¿Cómo te sentías en ese momento de no estar recibiendo lo justo y de estarte esforzando tanto? Lo sentía, ok, sí, no estoy recibiendo lo justo, pero ves que en México tenemos esta mentalidad de, no, pues hay que picar piedra. Ujú. Yo lo veía así, en mi mente estaba, ok, está siendo injusto ahorita, ¿qué es lo que puedo hacer? Aprendo para luego poder exigir. Y esa ha sido como que mi actitud frente a estos constantes, ¿cómo decirlo? Estancamientos, porque claro que te vas topando en un lugar y en otro, pero creo que la mejor actitud frente a esto es, ok, ¿qué necesito aprender para yo poder aportar más a una organización y que me remuneren mejor mis actividades?
Y ese fue el pensamiento que utilizaste para aguantar en esa empresa y después poder dar un brinco a otra. Así es. ¿Y cuánto tiempo te tuvieron así? Como 2 años y medio. No inventes, un Sí, montón. A mí también me trajo esa empresa, nos conocemos los tres porque trabajábamos para la misma, pero también me trajeron con un sueldo bajo. Y en lo personal, a los recién egresados como tú les recomiendo, vente, da el brinco, toma experiencia aunque te paguen bajito y luego ya, pues puedes pedir más, ¿no? Ya que le sepas. Pero tu caso, o sea, 2 años con ni siquiera un aumento de sueldo está cañón. sí tuve por ahí unos aumentos de sueldo. Igual seguía siendo bajo para lo que se gana en un puesto como ingeniero de controles, ¿no? Hablando del primer aumento de salario, nos remontamos a marzo del 2023. Digo las fechas porque ya platicamos e hicimos aquí una cronología. En porcentajes, ¿cómo cuánto te subieron? La verdad fue gigantesco en cuanto a porcentajes, pero porque así de mal me estuvieron pagando en un principio. En porcentajes te puedo decir que el aumento fue de 30-40%. Pues 40% está bastante bien, pero supongo que te dio más coraje que alegría por lo mal pagado que te tenían, ¿no? Sí, porque si todavía les da para subirme ese porcentaje, Claro. Y es que aquí las empresas honestamente cobrarán mínimo $100 por hora por programador, correcto. más impuestos, o sea, imagínense ahí el salario. Y después de ahí, tú me contaste que ya en enero de 2024 te dan tu segundo aumento, pero porque te trasladan a la nómina ya de la matriz aquí en Estados Unidos. Es correcto. En ese momento yo ya paso, digamos, el filtro. Entonces ya me vengo aquí directo a Michigan. Pero como ya soy local, como quien dice, pues se fueron viáticos, se fueron las prestaciones de vivienda, fue todo. Ah, todo el tiempo anterior te dieron residencia, carro, viáticos. Es correcto. Medio se compensa, pero no completo. No completo definitivamente. Y dijiste un filtro, ¿el filtro de experiencia o de qué fue? Sí, digamos pues me pusieron distintos proyectos y al ver que no generaba conflictos, pues decidieron darme más oportunidad de crecimiento. Basados en que no generabas conflictos más en lo que estabas aprendiendo. Supongo. No me queda muy claro cómo pasaron las cosas. Conocimos esta empresa y honestamente ahí se valoraba mucho más el que te quedaras callado y el que esa Sumisión. sumisión, pero como lealtad de decir, se están quejando aquí, eso lo valoraban más sobre, oye, estás sacando bien el proyecto, el cliente quiere que siga regresando, te aumento o te doy un bono. Peor te la platico, a mí me alcanzaron a decir, no se trata de hacer el trabajo. En ese momento ¿Así? yo supe que me tenía que ir porque entonces ¿de qué se Claro. trata? Buena para empezar, Fue tu para brinco, aprender, sí. picar piedra y ahora sí buscar mejores horizontes. Y eso de buscar mejores horizontes sucedió en ese mismo año, ¿no? En abril te despidieron. Es correcto. ¿Qué razón te dieron para despedirte? Te voy a decir exactamente lo que salió de la boca del dueño. Ujú. Por temas políticos te tenemos que dejar ir. O sea, Ay, y le bueno, caes gordo a alguien. para los que nos están escuchando ahorita, todavía no explotaba este tema migratorio. O sea, no se refería a eso. Política de la empresa, ¿no? Exacto. A alguien le caes mal. Sí, básicamente. Para este momento yo ya tenía pláticas con otra casa contratista que me iba a dar entrada con el mismo cliente donde había estado dando servicio el último año, año y medio. Ajá. Entonces, pues se dieron las cosas y así fue como salí de las garras de esta empresa. ¿Cómo fue tu despido? Cuéntame. Un domingo en la noche me avisaron para decirme que no me presentara en planta, que fuera a las oficinas de la empresa y que me llevara todas mis cosas. Y así de un día para otro me quitaron la vivienda, los viáticos, ni siquiera me compraron un vuelo a México, ¿Qué? nada. Te dejaron en la nada. Así es. Pero pues aunque ya lo veías venir de alguna forma, debió haber sido un shock la forma en la que sucedió. ¿Cómo lidiaste emocionalmente esos días? Porque pasas de tener hospedaje, tener pues el sueldo a quedarte no en la calle porque tuviste compañeros que te apoyaban, pero ¿qué pasó dentro de ti? Mucha incertidumbre definitivamente porque no es solo dejar de percibir, sino el tema es que estas empresas te venden la idea de que no eres capaz y claro que juega con tu mente y de pronto te la crees que pues a lo mejor sí me estaban dando una oportunidad que no voy a poder conseguir en ningún otro lugar, Ujú. pero sí se siente bien cañón la incertidumbre de pues a lo mejor tenía una empresa donde si bien no son condiciones óptimas,
podía seguir creciendo. Como que te quedas viendo solamente la parte buena, ¿no? En lugar de seguir pensando en por qué te saliste de ahí. Claro. Porque ya no te gustaba estar ahí, porque tantos problemas. Y definitivamente creo que es una frase muy trillada, pero muy cierta, el que no arriesga no gana. Es cierto. Si no levantamos la voz, nos pisotean a como te dejes. El patrón jamás te va a decir, estás trabajando muy chido, se me hace que te voy a dar un aumento. Siento que hay pocos casos. Sí, En organizaciones grandes que es sistemático, pero son aumentos, digo, yo he escuchado por acá que son de centavos, ni siquiera de $1 al rate. claro. Entonces, pues no. Oye, me imagino lo devastador que ha de haber sido el verte sin nada, porque sé que tampoco tenías auto. Para esperar en ese lapso en que te contrata la otra empresa, que fueron 3 meses, o sea, Peor te la cuento justo por esas fechas, me acuerdo que fue un eclipse. El día del eclipse fue cuando a mí me despiden. Inmediatamente después caigo enfermo como semana y media, pero enfermo bien cañón así de estar acostado, malestar general, ¿sabes? ¿Cómo le dicen? Cuerpo cortado, sí, dolor de cabeza, fiebre. todo eso que tu mente A lo tiene mejor lo sí somatiza, lo ¿verdad? soltó, fue en ese momento de... Entre coraje también, deja tú que te despidan, el que no te hayan dado las 2 semanas y también todo el estrés que venías cargando de Y ya no estabas a gusto. Creo que ya era demasiado para ti. por eso, a pesar de que tenía sus dificultades, no quería o jamás pasó por mi mente el tratar de negociar el quedarme en la empresa. Yo sabía que tenía que pasar. Claro. A veces esa es la única forma para que podamos crecer. Si nosotros no nos salimos, que nos den el empujoncito, Sí, lamentablemente, o afortunadamente, como lo quieras ver. y volvemos a que lo que importa es la actitud con la que lo tomes. Si te vas a victimizar, pues no te va a caer nada bien. Pero el chiste es, ok, ¿qué hago para entonces sí encontrar una organización donde esté a gusto? Sí, por supuesto. ¿Qué necesito aportar yo para poder estar en esa organización? ¿Qué me hace falta? ¿Qué otras habilidades puedo desarrollar? Debe haber algo para dar el brinco a algo mejor. Y con esto de no te victimices, no queremos decir que no te dé el bajón, no llores si es necesario, no te sientas mal. No, claro, eso pasa, pues somos humanos, ¿no? Pero ya una vez que pases esa curvita, ahora sí, dale para arriba. Exactamente, sí. Y pues bueno, si te parece bien, me gustaría platicar más sobre los proyectos en los que has estado. Pasaste de llegar en cero completamente a que te hiciste el líder de un proyecto. Es ¿Cómo correcto. llegaste a liderar ese proyecto? Por lo mismo por lo que llegué al gabacho, por suerte. No, no todo puede ser suerte. No me tientes. Oye, no, pues fue por el idioma, si te soy honesto. Estábamos en una integración en una de estas que le llaman las grandes de lo automotriz. Y pues éramos 2 peleceros, 2 roboteros y había por ahí un mecánico y un eléctrico. Teníamos que integrar estas celdas con otras máquinas, entonces, pues imagínate que eran como 40 celdas. Se necesitaba mucho esto del idioma porque a veces los de la otra máquina ni siquiera eran ciudadanos americanos. Me tocó lidiar con alemanes, italianos, un De todo. suizo. Entonces, pues por el idioma, honestamente, porque la otra persona que había en PLC tenía al principio más experiencia que yo. Después, al ponerme en este puesto, tuve que aprender a marchas forzadas. Sí, y lo del idioma te ayudó muchísimo. Tienes buen inglés. Es un buen punto de apalancamiento, definitivamente. Haciendo un paréntesis sobre el idioma, ¿cuántos años llevas aprendiéndolo? Yo lo empecé a tratar desde la primaria porque en las escuelas públicas empezaron a meter clases del idioma. Ujú. Pero además lo que me ayudó un chorro, música en inglés y videojuegos, Órale. honestamente. O sea, no es lo que los padres quieren escuchar, Sí. pero ahí fue donde me empapé mucho del idioma. Y eso de la música se ayuda porque igual mi hermana, una de mis hermanas, de un momento a otro pareció de un momento a otro, empezó a captar lo que decíamos mi otra hermana y yo en inglés y nos dimos cuenta que escuchando canciones, pero no solo escuchar, ver las letras y Claro. cantarlas y así, fue que fue aprendiendo, ver videos en inglés con subtítulos. Sí, les recomendamos eso, definitivamente. Lo hemos visto y no se queden solo con tararear las canciones, ¿no? Así es, buscar la letra y te vas empapando de cómo se expresan y aprendes el idioma desde una perspectiva no tan rígida de reglas gramaticales y tal, sino con más feeling. Sí,
¿Y este nivel que alcanzaste te fue suficiente para lidiar con la parte técnica? Porque es muy diferente. Tuve que aprender bastante sobre la marcha de la parte técnica, pero creo que soy bueno copiando, entonces monkey sees, monkey do. Eso de monkey sees, monkey do es mono ve, mono hace. Claro. ¿Ves una vez que se refieren a X cosa como, por ejemplo, variador de frecuencia? Ese es el variador de frecuencia, no se me olvida. ¿Tú crees que pudiera tener más relevancia aprender a hablar fluidamente un idioma y comunicación asertiva sobre lo técnico? Yo creo que es un punto de apalancamiento sin importar cuál sea tu carrera profesional, el idioma. No creo que lo sustituya como tal, pero definitivamente te va a abrir puertas que la habilidad por sí sola no. Yo también estoy de acuerdo, aunque contrasta un poco con la historia de José, por ejemplo, pero siento que él, porque ya tenía 10 Sí, años de es que José es experiencia, José. sí, los que lo conocemos es Sí, José, yo lo veo como mi sensei. tiene una experiencia increíble. Sí. Oigan, y pues aprovechando que volvió a salir el nombre de José, la neta por los nervios de publicar el primer episodio se me pasó decirlo. Pues ando aprendiendo aquí entre ser ingeniera y podcastera ahora. Pero aquí les voy a dejar la info en la descripción de la empresa de José y su contacto por si llegan a ocupar un servicio súper confiable para sus proyectos de automatización y robótica industrial. Pero sí, les recomendamos aprender idiomas y básico el inglés porque siento que muchos dicen, es que el inglés ya lo habla cualquiera. No, ten Honestamente una no. conversación fluida. Aparte de eso, entra a debatir a una discusión, es Sí. complicado. Y no nada más en lo profesional, creo que también como que en lo personal, aprender un idioma es aprender otra forma de percibir el mundo. Fíjate que yo también lo siento así. Cuando hablo inglés siento que estoy en otra personalidad y a veces hasta digo cosas que no me atrevería a decir en español. Y creo que hay material en el ámbito de la psicología al respecto, ¿no? Como que sí, pues sí, al ser otra forma de percibir el mundo, eres otra personalidad y a lo mejor puedes dar matices, mejores matices a ciertas emociones, no sé, está muy Sí, o interesante. te desinhibes. Sí, Y regresando al proyecto en el que te pusieron de líder, ¿cómo se lo tomaron los que ya tenían más experiencia? ¿Hubo algunos roces? no porque yo no era un jefe gorroso ni latoso, era la primera vez que me ponían al frente de algo, entonces no es como que tenga dotes de líder. No hubo roces. Lo que sí pasó es que precisamente por esta cercanía, como eran mis amigos, a veces se querían columpiar un poquito. Pero nadie creyó merecer más el puesto porque estaban conscientes de que la única razón era el idioma. Tal vez no era el programador más hábil, pero era el que iba a entender a dónde tenía que mandar a los programadores hábiles, por así decirlo. Pues como dices, con el tiempo te pusiste a la par con la programación, también entender el estándar, solucionar problemas de que se está parando la línea. Sí, también les quiero dar este consejo de que traigan la actitud súper abierta de aprender, porque si hay muchas personas dispuestas a enseñar, a pesar de que yo escucho pestes, al menos en este ámbito, no me ha tocado en lo personal. Entonces, si mantienen esa actitud de querer aprender, sí pueden avanzar rápido. Sí, totalmente, como mencionas, la disposición de aprender hace toda la diferencia. Max, ¿tienes alguna anécdota aparte de esto de no saber cuál era el PLC, de algún proyecto que hayas dicho, ya la regué? Más feo que donde empecé no creo, pero por ejemplo, aquí donde estaba de líder me pasó. Estas celdas tenían dos robots Fanuc adentro, uno de ellos tenía área de contacto con la otra máquina, interlocks, como se dice en el gremio. Estaba cerrada la puerta, el robot quiso entrar, la celda estaba en manual y yo estaba trabajando ahí, pero nadie sabe qué pasó. Yo escucho un ruido, pero como no vi ninguna luz, no vi ninguna falla en el HMI, pues dije, no, quién sabe. Sino hasta después que veo que el robot ya está con medio gripper adentro de la máquina porque dobló la puerta. No inventes. Lo extraño es que el robot iba súper lento, con decirte que la falla que marcó fue sobrecarga en el servo, no siquiera fue colisión. O sea, era nada más estaba empujando la puerta poco a poquito hasta que se sobrecalentó el Claro, servo. sí. Oye, pero ¿determinaron cuál fue la falla?
Creo que era algo del estándar, hasta eso tuve la suerte ¿Cómo que gente crees? de esta empresa decía que tenía reportes de cosas similares y que pues ya lo tenían como localizado. Qué peligroso. Un susto para mí porque era la Claro. primera vez que lideraba algo y pues en estas empresas hacen mucho show con esto de la seguridad porque si está en manual pues no tendría por qué haberse No, movido. para nada. Aunque así el robot esté en automático, si la celda, como dices, está en manual, nada, Si se nada, programó bien sí, sí, porque no es algo escrito en piedra, lo hace sí. alguien. Imagínate, iba muy lento. Si hubiera ido rápido a velocidad de 100, a como usualmente se trabaja en estas celdas, un accidente ahí. Sí, Y sí ha ocurrido, pero qué bueno que no te pasó nada. Y pues qué mal por el estándar, ¿no? sí, Sí, todos tienen sus detallitos, la todos, verdad, pero sí. este es un detallito muy grande. ¿En qué otros proyectos has participado? ¿Algún otro memorable? Más que memorable, te voy a platicar uno que me hizo sacar canas verdes. Ándale, a ver. Me mandaron a otra integradora porque aquí donde estoy ahorita se paró un poquito la chamba. Entonces dijeron, bueno, te vamos a mandar a otra integradora. Tienen un proyecto pequeño, una mesa giratoria, dos prensas eléctricas. Ok. Y yo dije, más, me van a mandar a mí solo a esto. Digo, ya les sabía un poquito más, pero mesa giratoria, una servoprensa, no. Se Yo escucha imponente, sí, desafiante. con decirte que me acabé un carro en el intento de ese proyecto. ¿Cómo? Lo saqué y un día camino al trabajo choqué. ¿Del estrés? Yo me Suele acuerdo pasar. exactamente de todo el choque, pero sí definitivamente estaba abrumado. O sea, sí tenía que manejar como 1 hora y media para llegar a planta, luego turnos de 10, 12 horas, luego 1 hora, Diario. sí. Muy desafiante. Y este proyecto duró como 4 o 5 meses. Wow, la presión, el estrés, el Sí, cansancio, todo. Oye, ¿no te pasó nada en el accidente? un golpecito en la mano, gracias a Dios. Toda mi familia me dicen que tengo un angelote que me cuida. Es la suerte que yo te Definitivamente. decía antes. Sí, también lo creo, te voy a decir lo mismo. Entonces, tienes el accidente, ya estás bien tú físicamente, pero estás en otro país. Si en México te estresa el lidiar con si tienes aseguradora, el policía, el de tránsito, ¿cómo fue aquí ese proceso? Quisiera que nos contaras porque creo que a muchos nos asusta y queremos saber más o menos qué sucede. Pues lo primero es, ya te bajas, ¿no? Alguien le llama a la policía y pues empieza primero a recoger datos de todos los involucrados, tu licencia, tu seguro y tal. Dato chistoso, yo no traía mi licencia físicamente, me la acababan de dar y la olvidé. Ujú. Y me pusieron, sí, una multa por no traerla waiver. Yo tenía un marco de tiempo en el que si yo ya iba por mi licencia y la llevaba a una estación de policía y les mostraba el waiver y mi documento válido, se anulaba. Ujú. También tuve la suerte de que tenía botellas de cerveza vacías que iba a reciclar en la cajuela al momento del accidente. Entonces, Ajá. obvio, la cuestión de, pues, vienes Venías. ebrio y le Sí. digo, no, voy al trabajo. Se me hizo extraño que no me hicieron prueba de alcohol. Ujú. No sé si me veía no borracho, no sé. ¿Cuántos autos estuvieron involucrados? 4. No inventes. ¿Y la aseguradora cómo fue ese trámite así de rapidillo que nos puedas contar? Fíjate que también tenía miedo de que dependiendo de quién se declarara la culpa, si podía entrar o no el seguro. Al parecer no, el seguro entra sin importar eso. Ujú. Pero yo acababa de sacar el carro, todavía ni daba la primera mensualidad. ¿Cómo? Sí, estuvo súper horrible Órale. porque imagínate, era mi primer coche, literal. Max, qué mal. Y todo por el estrés del trabajo. Sí. Y volvemos a que, pues, cómo te lo tomas, ¿verdad? Sí. Como yo lo había sacado financiado, la aseguradora cubrió como el 96% del valor ya financiado. Yo tuve que lidiar con ese otro sobrante. Te puedo decir que entre lo que di de enganche, entre lo que había pagado de seguro deducible y tal, perdí como $5,000, $6,000, Como 110,000 más o pesos. menos. Me salió barato, honestamente. Al ser todavía que lo estabas pagando o ibas a empezar a pagarlo, el seguro tuvo que absorber esa parte grande de la deuda. ¿Cuánto pagó el seguro? Pagó como $27,000 o algo así. No Se me hace inventes. que yo ya estoy en su lista negra. A este Sí. güey no le asegures ni un chicle. Sí, ¿cómo no? 27,000 son como 500,000. Sí, pesos.
Y es que después de que sucede un accidente, desconozco en México, pero aquí los seguros te suben la tarifa. Creo que después de un tiempo sin percances vuelve a Como 5 normalizar. años, más o menos, sí. Hijos de la Pero leche. sí lo suben bastante. Si pagabas 800 cada 6 meses, te lo pueden subir hasta 1300. O sea, es una diferencia considerable. Sí, sí. Y entonces este proyecto lo sacaste, te ayudaron. Sí, definitivamente recibí ayuda. La persona que iba a programar esto inicialmente lo tuvieron que sacar del proyecto para ponerlo en otro más urgente. Pero imagínate que este era con un estándar que yo no conocía y para cuando a mí me involucran al proyecto ya vamos 3 meses tarde. No, hombre, es de los proyectos quemados que urgen para ayer y tú pues sí, con poca, media experiencia. Sí, era la primera vez que me tocaba integrar algo, por así decirlo, a mí solo. Y al final no fui yo solo, pero pues sí aprendí un montón porque era lo que te decía, con lograr que no se queje el cliente, creo que ya vas de gane. Y muchos dirán que qué mediocre, pero a veces es la forma en la que uno sobrevive y en lo que vas aprendiendo en el camino. Sí, para como ganar pues tiempo en lo que, como dices, le Exacto. vas aprendiendo. Y entonces esa máquina se fue a planta, terminó jalando bien. ¿Cómo fue el desenlace de ese proyecto? Fue un desenlace con muchos altibajos porque ya estando en planta nos tocaron problemas que no habían salido en la integración y entonces imagínate que ya nada más estábamos un mecánico y yo de PLC y tuve que regresar a planta muchas veces. Esta planta estaba en Indiana, entonces en pleno invierno manejar 6 horas entre la nieve Está horrible. está horrible. Sí, Y aún teniendo un auto que trae tracción en las 4 ruedas, es bien peligroso ir en carretera porque la nieve, cuando hay tormenta, nadie limpia y sí. está resbalosísimo, hay muchos accidentes. Y tú ibas entonces muy seguido allá a Indiana. Sí, me aventé como 3, 4 idas porque no querían pagarme el hotel el fin de semana que estaba allá, entonces preferían pagarme las horas de manejo. Ay, no. Y arriesgarte. Así es. Bueno, el desenlace fue con muchos altibajos, pero se quedó funcionando la máquina. Se quedó funcionando, sí. ¿Y esa máquina qué hacía? Cuéntanos. Esta máquina lo que hacía es las bielas, cuando desarmas el motor, los que las han visto, donde está el diámetro mayor, está como que partida a la mitad y está unido con unos tornillos. Entonces esta máquina lo que hacía era las bielas a cómo salía de la fundición, la primera prensa la quebraba, Ujú. lo cual a mí me explotó la cabeza porque literal la quiebran con fuerza y con las dimensiones del mandril, que es como la parte de la herramienta que hace contacto con la pieza y luego después pasaba a unas atornilladoras que tenían un feeder para los tornillos. Ese dio muchas broncas. Ese te daba un primer torque y luego pasaba a una segunda atornilladora que le daba el torque final Ujú. y luego la última prensa en el diámetro pequeño le ponía un buje. Un buje que ya había estado previamente orientado, venía de otro feeder, un servo lo orientaba porque tenía un notch, así como una muesca en el buje y tenía que ir en cierta dirección. Wow, suena muy interesante. Sí, estuvo complejo, divertido. Entonces ese fue uno de tus últimos proyectos más pesados. Así es. Y pasando al cambio de país, ¿qué tanto ha cambiado tu vida desde que emigraste? ¿Lo volverías a hacer? ¿Cambiarías algo? Sí lo volvería a hacer. Para mí llegó en un momento donde prácticamente ese mes de prueba fue un chaleco salvavidas, entonces sí lo volvería a hacer. ¿Qué cambiaría? No sé si es sobre exigencia, pero creo que trataría de aprender más rápido. ¿Crees que no hiciste lo suficiente? Creo que pude haber hecho más. No, yo siento que a veces podemos llegar a ser muy duros con nosotros mismos, pero sí creo que aprovechaste todo lo que tenías en ese momento. Y ya dejando de lado lo profesional, ¿cómo fue ese choque cultural cuando llegaste aquí? La comida, deja todo el choque cultural del estómago. Híjole, sí. Yo creo que eso es lo que más extraña de México, la comida. Y siempre llegamos a querer echarnos unos tacos, aunque sean de 10 Sí, pesos. Y es que aunque aquí te encuentres restaurantes mexicanos, la verdad no es lo mismo. tienen mucho esto del Tex-Mex, Tex-Mex. que no es comida mexicana. Se Claro. confunda. Y cuando te viniste aquí, viniste solo. ¿Te costó trabajo en algún momento aceptar el hecho de que ya vives aquí? Sí, de hecho lo resistí por mucho tiempo. Yo creo que hasta que no pasé como este filtro que te comentaba en la primera empresa, fue que ya dije, ok, ya vivo acá.
ya tengo que hacer mi vida acá. Porque al principio vienes con la idea de voy a ahorrar todo lo que pueda y voy a comer atún y sopa Maruchan. Sí. Eso a lo mejor puede funcionar si tienes el plan de venir 6 meses, un año, para una meta definida. Si lo quieres hacer tu vida, tienes que tratarte bien. Sí, claro, porque hay de todo. Hay gente que viene, como dices, por proyecto, 2, 3 meses, un año, y vienen a ahorrar porque tienen a su familia en México. No viven aquí. Tú que ya tienes un depa aquí, pues supongo que en ese momento dijiste, ok, ya voy a estar aquí, voy a darle con todo. No Claro, me voy a sí. O limitar. sea, no significa no ser previsorio, no se confundan. Pero No gasten, sí, o sea, tampoco gasten a lo güey. pero no se traten feo tampoco. Sí, sopa marucha, no se hagan eso. Sí, es muy No, rica porque sí me gusta, pero ni la comida rápida, porque sabemos que es súper conveniente, pero ¿cómo te engorda? sí. ¿Hay algo más que crees que se nos haya pasado? Contar de tu historia. Hay una anécdota que creo que sí vale la Cuéntame. pena. Imagínate que cuando empiezo yo a trabajar con el estándar de estas de las empresas grandes donde terminé siendo líder de un proyecto, yo estaba trabajando nada más de miércoles a viernes y iba a dar soporte a producción. Lunes y martes no estaba haciendo nada. Mis jefes sabían, ya tenía varias semanas así en la agenda, ¿no? Un día yo me despertaba tarde los lunes porque no tenía nada que hacer, me gusta dormir. Oye, me despierto porque escucho que alguien está gritando abajo en el depa. Max, Max, Max. Y yo, ¿quién me busca? Acá no me conoce nadie. Sí. Era el patrón, el dueño de la empresa, ¿Cómo que me crees? había estado buscando y que no le contesté, entonces que vino a meterse al depa. No, nada más porque me agarró a mí medio dormido, si no había problemas. O sea, sabes, se me hace de muy mal gusto que vayas y se Claro. metan a tu casa. ¿Y cuál era el razonamiento? La Que razón. pues venía a despertarme porque había surgido una emergencia y que quería que fuera a encargarme. ¿Cuál era la emergencia? Había contratado a personas novatas que no entendían el idioma y el cliente estaba enojado porque no se podía comunicar con ellos. Y tú para ir a resolver Sí, yo iba de traductor, o sea, ni siquiera lo que te tocaba. así es. Sí, sí les dije que sí. En ese momento estaba yo en ese departamento porque nos sacaron de un cuarto de hotel y nos metieron a 3 programadores en una casa que estaba bastante decente, entonces nos llevábamos bien los tres, estaba muy chido. Pero sí les dije, si crees que por estar en este Airbnb puedes venir a meterte, regrésame al hotel donde no tienes forma de entrar a mi cuarto. Sí, claro. Y fue la única vez que sucedió, pero No tenías proyecto lunes y martes, como dices. Entonces, ¿cuál era esa urgencia de ir a gritonearte? exacto. Además de que a mí me tenían en ese momento en nómina en México. O sea, a mí no me estaban pagando por hora. Si tú no me das chamba, no es mi culpa. O sea, yo estoy disponible, pero no quieres venir a gritonearme porque salió una emergencia y no estamos listos. Pues sí, por eso es una emergencia, porque no lo preveíamos, ¿no? Claro, sí, qué mala experiencia. Sí, una de tantas, pero de las más memorables. Pues ya nos diste varios consejitos, pero quisiera pedirte uno en especial. ¿Qué le dirías a quienes están en una situación similar a la tuya? A un recién egresado que tal vez no tiene tanta experiencia. Denle cañón al idioma y no se pongan tan exigentes al principio en cuanto a la remuneración. Entiendan que al principio tenemos que aprender para luego tener el conocimiento y tener los argumentos para poder exigir una mejor compensación. Sí funciona así. Muchas gracias por este consejo que definitivamente viene desde la experiencia propia. Y también te agradezco mucho por compartir tu historia con nosotros. Gracias por tu energía y por todos tus buenos consejos. A mí me parece que tu historia es de las que se quedan, porque habla de empezar sin saber nada y aún así no soltarse y ser un caso de éxito. Sí, la constancia es háganse bolita y reciban las patadas, pero no le aflojen. Y claro, también dense chance para disfrutar la vida fuera del trabajo. Y hablando de disfrutar, vámonos por unos taquitos de birria que encontramos aquí cerca que dijimos que no está buena la comida, pero estos se la rifan. Que no falte la cervecita, También para este calor, porque aquí sigue siendo verano. Hay que Vámonos. aprovecharlo. Y bueno, Rosita, antes de cerrar, quiero dejar un mensaje para quienes apenas están empezando este camino. No te preocupes si no sabes todo desde el día 1. Lo importante es animarte, estar dispuesto a aprender y confiar en que cada paso, aunque sea incierto, te va acercando a donde quieres estar. Si te gusta este episodio, compártelo con alguien que también esté picando desde otro país.
Nos escuchamos en el siguiente episodio de Mexinges por el Mundo.